Vamos a hablar de un área de aplicación de la toxicología, que son las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo. Lo que vamos a ver es toxicología humana ambiental. Las EISAR han sido una estrategia de abordaje territorial, de abordaje poblacional, de la salud comunitaria de los barrios de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para los que no están familiarizados con esta región, les cuento que es una parte de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires que ha sido objeto de numerosas denuncias de contaminación y de efectos sobre la salud, que fueron judicializadas y que llevaron a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emblemático en el que condenó al Estado Nacional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires a realizar un plan integral de saneamiento ambiental que minimizara la contaminación, que remediara las áreas contaminadas, que proveyera obras de saneamiento y soluciones habitacionales que mejoraran en definitiva la calidad de vida de los habitantes de esta cuenca. Como hablamos de denuncias de contaminación química, de contaminación industrial, la toxicología ha tenido un rol importante a lo largo de todos estos años de cumplimiento del fallo de la Corte, y lo elegimos como un muy buen ejemplo para poder mostrar las herramientas metodológicas que hoy tienen ya consenso internacional, y vamos a ver mucha bibliografía al respecto, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, de universidades y de organismos públicos que nos brindan una sistematización de las herramientas con las que contamos para evaluar la salud de las poblaciones que viven en las áreas de influencia de proyectos que tienen posibilidades, que tienen riesgo de contaminación y de impactos de esa contaminación sobre la salud. Mi nombre es Susana García, yo soy médica, soy especialista en toxicología y en medicina de trabajo. Trabajé muchos años y me formé en el Centro Nacional de Intoxicaciones de la Argentina, en el Hospital Posadas. Luego creamos en el Ministerio de Salud de la Nación el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones, como un espacio para desarrollar aquellas políticas que permitieran evitar que los, los casos se vieran como se veían en los centros de intoxicaciones, pero también nos permitió crear una red argentina de toxicología y generar también un espacio para compartir saberes y prácticas y experiencias y fortalecer las áreas de toxicología y lograr una mayor presencia de la toxicología en las jurisdicciones donde no existían los médicos toxicólogos ni los laboratorios de toxicología, y articular, digamos, este trabajo con los institutos y los organismos gubernamentales y no gubernamentales más dedicados a la prevención y a la educación toxicológica. Bueno, también soy profesora de toxicología, hace más de 25 años que estoy en la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y en los últimos años hemos podido traer a la Argentina a muchos especialistas en estos temas de evaluación de la contaminación ambiental y su riesgo toxicológico, entre ellos el doctor Fernando Díaz Barriga, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud,
en materia de salud ambiental infantil, y la doctora Amalia Laborde, directora del Centro Colaborador en Toxicología Humana de la Organización Mundial de la Salud en la Universidad de la República de Uruguay, y de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, y con todos ellos hemos conformado una Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, también como un espacio para compartir e integrar conocimientos y prácticas para tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes en materia de determinantes ambientales y sociales de la salud. Entonces, en esta charla vamos a intentar respondernos qué es un sitio contaminado, qué es un pasivo ambiental, cuál es la metodología para conocer los efectos dañinos a la salud de la población, si es necesario realizar estudios epidemiológicos y por qué es importante estudiar a los niños como receptores en estos estudios epidemiológicos, y vamos a introducirnos también en el concepto de riesgo tolerable y cómo lo definimos y cómo lo evaluamos. Y a propósito del caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, vamos a presentar los estudios de contaminación de metales en suelos como parte de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo de la cuenca, y a discutir los resultados a la luz de las posibles medidas para reducir la exposición de la población, especialmente los niños, en la convicción de que si reducimos la exposición de los niños, que son los más vulnerables, estamos reduciendo la exposición del resto de la población. Y también convencidos de que cuando investigamos y cuando buscamos resultados en un estudio de contaminación y un estudio epidemiológico, lo que buscamos no es el saber académico, porque somos salud pública y por lo tanto nuestro objetivo en la investigación es la acción, son las intervenciones para mejorar aquello que no vemos satisfactorio en nuestros resultados. Como estamos hablando de toxicología en el contexto de la salud ambiental, me parece importante definir la salud ambiental. Para eso tomamos esta definición de la Organización Mundial de la Salud de hace años atrás, de 1993, donde dice que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. O sea, está hablando de los determinantes ambientales y sociales de la salud. Y también se refiere a la teoría y práctica de la evaluación, a la corrección, al control y a la prevención de los factores ambientales. O sea, nuevamente no hablamos solamente de conocer, sino de intervenir, ¿sí? Controlar y prevenir y corregir. Y también habla de que no solamente nos preocupa la salud de las generaciones actuales, sino también de las futuras generaciones. Y ya que hablamos de toxicología, vemos que esto pone de relevancia a los contaminantes orgánicos persistentes, a esas sustancias que son poco biodegradables, que son persistentes, que van a quedarse en el ambiente cuando las generaciones actuales ya no estén, y también aquellas sustancias que tienen efectos tóxicos transgeneracionales, como son los disruptores endocrinos, los tóxicos para la reproducción, las sustancias que tienen efectos mutagénicos en células germinales, y que sabemos que son contaminantes de hoy, pero van a tener efectos en las futuras generaciones. Otra definición es la que adoptamos cuando creamos esta Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, que les comentaba en el año 2017, y a propósito de un proyecto de definición que nos acercó el profesor Fernando Díaz Barriga,
concluimos que hablábamos de una transdisciplina. Sabemos que, sobre todo en la toxicología, se habla de un área de desempeño que es de médicos, biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, químicos, hasta ingenieros, abogados, que tienen que ver con las sustancias químicas y sus efectos nocivos sobre los organismos vivos, que estudia generación y presencia de riesgos socioambientales que amenazan la salud nuevamente de poblaciones actuales y futuras, que propone, implementa y evalúa, que tiene una perspectiva intersectorial, porque no se puede hacer salud ambiental solamente desde las áreas médicas, no se puede hacer salud ambiental solamente desde las autoridades sanitarias, porque necesitamos que las áreas de medio ambiente, de agricultura, de industria, de comercio estén involucradas en las acciones de prevención que pedimos y proponemos, y que nos referimos a programas y políticas para la construcción. Volvemos a reiterar que no solamente estudiamos, que no trabajamos de estar enterados, sino que transformamos esos ambientes para hacerlos más saludables. La Organización Mundial de la Salud ya hace unos años atrás empezó a ocuparse de definir las enfermedades ambientales, las enfermedades con carga ambiental en función de la fracción atribuible que el ambiente tiene en esa enfermedad, ¿sí? No es lo mismo una hemorragia digestiva o un cáncer de próstata, probablemente, en cuanto a su fracción ambiental atribuible, que una enfermedad respiratoria o una enfermedad dermatológica o un cáncer de pulmón. Entonces, hay un listado, digamos, ¿no? que ha generado la Organización Mundial de la Salud y que ha publicado, donde no solamente transparenta, digamos, cómo ha evaluado la carga ambiental de las patologías, sino que ofrece este listado para las acciones de vigilancia sanitaria. Sabemos que una manera de monitorear el estado de salud de una población, generar alertas y evaluar la efectividad de los programas es un sistema de vigilancia de la salud que tenga enfermedades marcadoras, eventos, no siempre enfermedades, marcadores, y esto lo vimos como necesidad en la cuenca Matanza-Riachuelo para poder evaluar, digamos, cuál era la carga ambiental que tenía el estado de salud de las poblaciones. OMS decía en este documento que el 23% de las muertes en el mundo están relacionadas con el medio ambiente, y digamos, esto es posible decirlo a punto de partida de tener una atribución del ambiente en la carga de enfermedad en cifras de morbilidad y mortalidad. Para los que no son de aquí, para los que no son de la Argentina, les cuento que la cuenca Matanza-Riachuelo está allá, digamos, en el área del Río de la Plata, que nos hermana con la República Oriental del Uruguay. Y como muestra este mapa, que es el resultado de un trabajo de investigación, de varios proyectos de investigación de este grupo de estudios que se llama CIPEC, que en el año 2018 publicó este índice de vulnerabilidad social ante desastres,
en el Gran Buenos Aires, tomando como áreas de estudio las cuencas del Gran Buenos Aires. Como vemos, la cuenca Matanza-Riachuelo, que ahí está marcada con una elipse roja, es solamente una de las tantas cuencas que tiene el Gran Buenos Aires. Muchos de los municipios del Gran Buenos Aires comparten territorio entre distintas cuencas, y el abordaje de Cuenca para entender el territorio, para poder entender las problemáticas de las poblaciones y también para racionalizar las intervenciones y la planificación de recursos, resulta apropiado cuando uno se encuentra, por ejemplo, analizando vulnerabilidades ante desastres frente a escenarios de cambio climático, cuando se sabe que los riesgos están muy relacionados con inundaciones, con sequías, y vemos que la cuenca Matanza-Riachuelo no tiene una característica muy distintiva a la que tienen otras cuencas que desembocan en el Río de la Plata. Esta es la cuenca Matanza-Riachuelo, estamos hablando de una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados. Esto es menos del 0,1% de la superficie del país, sin embargo, concentra el 10% de la población del país. Estamos hablando de 4 millones de personas. Es un área geográfica que incluye 4 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y áreas de 14 municipios del Gran Buenos Aires. Más del 50% de la población no tiene servicio de cloacas y casi 2 millones viven en villas o asentamientos, también llamados barrios populares. En el ámbito de la cuenca se los llaman urbanizaciones emergentes, que es nomenclatura del plan director de la administradora de agua y saneamiento, de la distribuidora de agua y saneamiento de la zona, ¿no? Pero, digamos, todos hacen referencia a barrios que tienen necesidades básicas insatisfechas en materia de infraestructura, además bueno, de los otros componentes que tiene este indicador de necesidades básicas insatisfechas. Acá vemos algunas imágenes. Estas son, bueno, las áreas más precarias de la cuenca. No toda la cuenca tiene estos escenarios, pero aquí vemos viviendas que están en la planicie de inundación del río. Vemos la problemática de los residuos sólidos urbanos. Estas personas que están trabajando acá son brigadas de cooperativas de limpiezas de márgenes, digamos, una tarea que diariamente se realiza a lo largo de toda la cuenca, digamos, para evitar que el río arrastre toneladas de residuos sólidos que van a parar allá por, bueno, la dispersión y como vemos, porque la gente vive prácticamente sobre el río. Más imágenes de estos casi basurales a cielo abierto, donde vemos residuos de todo tipo y magnitud que configuran cuasi islotes. Y si uno bucea un poquito en la página web de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ve algunas cuestiones históricas interesantes, porque nos hacen recordar que el problema de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo no empezó ayer, digamos, ¿no? Acá hay referencias a los primeros saladeros de comienzos del siglo XIX,
cuando ya todos los residuos de los mataderos y la actividad ganadera se tiraban al río, se arrojaban todos los sobrantes, y una de los primeros actos de nuestro primer gobierno, de nuestra primera junta de gobierno, allá por 1811, en boca de Juan José Paso, fue comprometerse a limpiar el río, o Juan Manuel de Rosas prohibir que se arrojaran los residuos de la faena al río, y así hasta el comienzo del siglo XX, donde también se agregaron a las curtiembres y los saladeros las industrias metalúrgicas, los astilleros, con la contaminación con metales pesados, y nuevamente órdenes del gobierno para dejar de contaminar y promesas de limpieza. Luego vino la gran corriente migratoria, digamos, de 1930 a 1970, y como estos eran terrenos que estaban contaminados y eran económicos, también permitió la instalación y el asentamiento en esos barrios de la ribera. Los que han visto fotos de Caminito, de La Boca, podrán asociarlo con estos asentamientos migratorios. Después vino una etapa de desindustrialización, pero que no evitó que siguieran asentándose poblaciones y incrementando la problemática del déficit de saneamiento. Después hubo promesas de limpieza y de remediación. Algunos recordarán, digamos, la promesa de que se limpiaba el riachuelo en 1000 días en 1993, después un préstamo millonario del Banco Interamericano de Desarrollo que nunca se concretó. Y llegamos al 2001. Esta imagen es una imagen satelital de la desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata, y esto es un barrio que se llama Dock Sud, que tiene un polo petroquímico. Ahí vemos imágenes de los tanques de combustible y el asentamiento humano producto de la instalación de este polo petroquímico, con las personas que no solamente trabajaban en el polo, sino que empezaron a migrar desde el interior hacia el Gran Buenos Aires y se asentaron acá y tomaron el nombre de Villa Inflamable. Y allí surgió las primeras denuncias de contaminación que terminaron en este fallo de la Corte que les comentaba, de denuncias de contaminación y denuncias de efectos sobre la salud, que hicieron que el municipio de Avellaneda, digamos, en ese momento nos pidiera al Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones que los ayudáramos a hacer un estudio epidemiológico para ver, digamos, realmente cuáles eran los efectos sobre la salud que llamaban la atención en este barrio. En ese momento, con un crédito en realidad con una colaboración de la Agencia de Cooperación Japonesa, la JICA, se había realizado, año 2001-2002, un estudio de línea de base de contaminantes atmosféricos, de contaminantes de aire, siempre relacionados con las emisiones del polo petroquímico. Se estudiaron fundamentalmente
compuestos aromáticos volátiles, hidrocarburos aromáticos, benceno, tolueno, sileno, etilbenceno y metales. Fundamentalmente plomo. Recordemos que el plomo se había usado como aditivo de las naftas, aunque se había prohibido ya en 1996, pero se hablaba de que había niños intoxicados con plomo. Si ven, este lugar está enfrente de La Boca, que es el barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está sobre las márgenes del riachuelo. Y bueno, se realizó este estudio epidemiológico que se terminó publicando en el año 2003, en el marco de este plan de acción estratégica que tenía el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa. Y en el marco de este estudio se encuestaron y analizaron niños de Villa Inflamable y niños de otra villa cercana, pero que no estaba dentro del polo petroquímico, que era Villa Corina. Como vemos acá, 108 niños en Villa Inflamable, 134 niños en Villa Corina. En estos niños se interrogaron, digamos, se realizó una anamnesis, se hizo una encuesta de factores de riesgo y se hizo una encuesta de prevalencia de signos y síntomas, se realizó examen físico, se hicieron pruebas neuroconductuales, se realizaron análisis de laboratorio buscando biomarcadores de exposición a estos contaminantes químicos, al benceno, al tolueno, al sileno, a los metales. Se buscó cromo, se buscó mercurio, se buscó plomo. Y acá vemos que, por ejemplo, para los resultados de plomo en sangre, sobre los casos que tuvieron plomo en sangre cuantificable, un porcentaje importante del 50%, en el caso de los niños de Villa Inflamable, tenían valores superiores a lo que se consideraba el nivel de intervención en salud pública, que eran 10 microgramos por decilitro. Ese valor de 10 microgramos por decilitro era un valor consensuado internacionalmente y tomado fundamentalmente del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y si considerábamos este valor, digamos, la proporción de niños con plombemias excedidas de Villa Inflamable era bastante superior al de Villa Corina. Con lo cual, esto dio lugar a colocar a Villa Inflamable en un lugar de preocupación prioritaria. Si los datos los analizamos hoy y vemos el conjunto de los resultados, y considerando que con el correr de los años ese valor de 10 microgramos por decilitro bajó a 5 microgramos por decilitro, también por una recomendación de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y también avalado por la OMS y la OPS. De hecho, la Argentina también adoptó 5 microgramos por decilitro como el nivel de alerta, como el nivel tolerable. Sabemos que el plomo es tóxico en cualquier concentración, no hay ningún valor que nos permita decir que es seguro y por debajo del cual no va a haber ningún efecto para la salud, porque sabemos que aún con concentraciones tan bajas como 2 microgramos por decilitro, los niños tienen una desventaja intelectual con respecto a los niños no expuestos. El coeficiente intelectual y los niveles de desempeño escolar y cognitivo siempre van a ser inferiores en una población de niños expuestos con respecto a una población de niños no expuestos.
Pero el nivel de alarma, como decíamos, bajó de 10 a 5, allá por el año 2004, y entonces, si miramos qué pasaba con el rango de 5 a 10 microgramos por decilitro, vemos que en ese rango los niños de Villa Corina eran el doble que los niños de Villa Inflamable. Con lo cual, vemos que en realidad el problema no era un problema de Villa Inflamable, y probablemente el problema no estuviera relacionado con vivir en el polo petroquímico, sino con otras fuentes de exposición a plomo. Esto, digamos, de todos modos se intuía en su momento, y se terminó de confirmar con el correr de los años, y luego vamos a ver con más detalle por qué. Otra cosa interesante que vemos acá es que los niños que se estudiaron eran de edades entre 7 y 11 años. Sabemos que esta no es la edad más, más apropiada para investigar la exposición a sustancias químicas. Los niños más expuestos, los niños más vulnerables a la exposición a químicos son en general los niños más pequeños. Si uno pudiera estudiar niños de 2 y 3 años, sería lo ideal, porque tienen un mucho mayor contacto con las superficies con las que pueden estar expuestos, y tienen una mayor ingesta de polvo y una mayor ingesta de tierra por el hábito mano-boca, por el gateo, por la exploración más descontrolada del espacio. Sin embargo, a veces cuando uno hace un estudio epidemiológico tiene que optar por la población más accesible, y la población mayor a 6 años tiene la ventaja de ser población escolarizada, y entonces uno se acerca a la escuela y pide los listados de los niños matriculados y puede hacer un muestreo aleatorio, digamos, más rápido y más eficiente a los fines de completar los estudios, ¿no? Entonces esto fue lo que se hizo acá, y como vemos, aun cuando hablamos de una población de niños mayores, los niveles de exposición, como vemos, son lo suficientemente significativos como para, digamos, no haber necesitado estudiar a los más pequeños, que seguramente tenían valores de exposición aún más altos. Bueno, esto es el fallo Mendoza, digamos, ¿no? La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2008. La causa se conoce como Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra el Estado Nacional, y otros, porque dijimos ser el Estado Nacional, el Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo. Y bueno, la condena a estos estados a recomponer y prevenir los daños al ambiente, sanear la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo a través de un plan integral, de saneamiento ambiental, del PISA, que implicaba dejar de contaminar, prevenir el daño, mejorar la calidad de vida y empoderar a la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo para la fiscalización y control de la ejecución de estas obras. Paradójicamente, cuando todo esto se puso en marcha, lo que se vio es que este barrio de Villa Inflamable no pertenece a la cuenca Matanza-Riachuelo, porque está en otra cuenca. Sin embargo, de ahí surgió el fallo de la Corte, y bueno, hoy prácticamente Villa Inflamable está en todas las acciones que se enmarcan dentro del cumplimiento del fallo, aun cuando territorialmente no es territorio de la cuenca, porque bueno, el territorio de la cuenca es todo aquel territorio que drena hacia los arroyos
que desembocan en el riachuelo, ¿no? Cosa que no es aquí el caso. Bien, ¿qué decimos hoy de la cuenca Matanza-Riachuelo? Que el río recibe 12 metros cúbicos por segundo de vertidos cloacales y contaminados de la industria, 90.000 toneladas al año de carga orgánica, 13.000 establecimientos están empadronados en todo el territorio, 100 industrias generan el 80% de la contaminación, 1,8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos en basurales y vertederos a cielo abierto, y más de 1.000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos se vierten al río. Estas son cifras oficiales del 2016, que fue la última vez que, por lo menos en el marco de ACUMAR, se hizo este tipo de estimaciones, pero digamos, vale para tener una dimensión de qué estamos hablando cuando hablamos de este caso, ¿no? Para definir un sitio contaminado me pareció interesante tomar esta definición de la ley de la provincia de Buenos Aires, que regula la identificación de pasivos ambientales y obliga a recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población. Este es el nombre de la ley 14.343 del año 2011, y dice que un sitio contaminado es todo aquel sitio cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias contaminantes de origen humano en concentraciones tal que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores comporte un riesgo para la salud humana y o ambiente. ¿Por qué es particularmente importante esta definición, que no es muy distinta a la definición de sitio contaminado que tienen casi todos los organismos que de esto han hablado y las regulaciones que normatizan sobre esta cuestión? Es que hay que demostrar que hay riesgo para la salud humana y o el ambiente para poder decir que es un sitio contaminado, ¿sí? Que hay un riesgo en función del uso, ¿sí? Por eso se habla de riesgos tolerables para el uso industrial, riesgos tolerables para el uso agrícola, riesgos tolerables para el uso residencial, porque es en función del uso que se le va a dar a ese sitio si las concentraciones de contaminantes o las características físicas, químicas y biológicas, que es lo mismo, exceden lo que se considera permisible para el uso en función de riesgos para la salud humana y el ambiente. O sea, si vamos a hablar de sitio contaminado, hay que hacer una evaluación de riesgos para la salud, ¿sí? Por eso es tan importante ver con qué metodología lo hacemos. Sobre todo importante porque, bueno, cuando uno habla con gente del área de salud, de los servicios asistenciales de salud, lo primero que se le ocurre es que hay que ir a sacar sangre o tomar muestras de orina para ver que hay biomarcadores positivos de exposición. Y vamos a ver que en realidad esto, que todavía sigue siendo en muchos casos el paso número 1, es el paso número 4, digamos, en una metodología de evaluación de un sitio contaminado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, un sitio contaminado, dijimos, es aquel que tiene un riesgo para la salud en función de sus características físicas, químicas o biológicas y en función del uso que se le va a dar a ese lugar. Y un pasivo ambiental es lo mismo, pero abandonado por el responsable, ¿sí? ¿Qué dice la ley que mencionábamos de la provincia de Buenos Aires? Es el conjunto de daños ambientales en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas,
producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado por el responsable. ¿Sí? Bien, entonces, sitio contaminado y pasivo ambiental. En la cuenca, uno de los objetivos de las evaluaciones integrales de salud ambiental era también identificar estos sitios contaminados y estos pasivos ambientales cuando fueran la fuente de contaminación, de exposición de las personas que estuviera determinando alguna alteración a su salud. Esta ley de la provincia de Buenos Aires también avanza diciendo cuál es la solución. Y entonces habla de remediación y de recomposición. Y dice, la remediación es la tarea o conjunto de tareas a desarrollarse en un sitio contaminado que tiene como finalidad reducir las concentraciones de contaminantes a fin de obtener niveles de riesgo aceptables en función de la protección de la salud humana y la integridad de los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, sepamos que cuando evaluamos un sitio contaminado, ¿sí?, se evalúa para establecer si es necesario o no remediarlo. Y remediarlo es llevarlo a condiciones que sean aceptables, no que sean de riesgo cero, sino que sean de un nivel de riesgo aceptable. Y la recomposición implica las tareas de remediación, ¿sí? O sea, lo llevamos a niveles aceptables, y saneamiento y tendientes a establecer medidas de seguridad para evitar daños a la población en general. O sea, remediamos y recomponemos para que pueda seguir siendo usado sin que vuelva a significar un riesgo, ¿no? Entonces, si el sitio se contaminó porque se rompió un oleoducto o se produjo un derrame a partir de una determinada instalación química, recomponerlo implica remediarlo y proteger las instalaciones de modo tal de que no vuelva a ocurrir. ¿Estamos? Entonces, estos pueden ser como los objetivos finales de la tarea de evaluación de la salud de las poblaciones, de las áreas de influencia, de los proyectos, las industrias o los pasivos ambientales. ¿Sí? Y cuando hablamos del riesgo aceptable, ¿de qué hablamos? ¿Sí? Hablamos de aquellos riesgos que han sido contemplados, evaluados y que están en regulaciones que fijan máximos permitidos. Los máximos permitidos son límites aceptables. Por ejemplo, el límite máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos. Sabemos que si hay aplicación de plaguicidas a producción frutihortícola o si hay administración de plaguicidas como antiparasitarios externos en el ganado vacuno, estos van a persistir durante un tiempo en determinadas cantidades hasta que se metabolizan, hasta que se eliminan del organismo vegetal o animal, y si estos van a ser alimentos, tienen que cumplir con ese máximo permitido, que se llama límite máximo de residuos. Entonces, no esperamos cero riesgo cuando comemos papa, batata, lechuga, tomate, ni carne de vaca o de cerdo, sino que el riesgo que implican esos residuos de plaguicidas o de medicamentos o de hormonas
que estén dentro de los límites tolerables. Las concentraciones máximas permisibles en el medio ambiente de trabajo, que también tienen que estar dentro de los valores que se consideran un riesgo tolerable, los niveles guías de calidad de aire, los niveles de guía de calidad de agua de bebida. Nosotros no decimos que queremos 0 arsénico en el agua, bueno, querríamos 0 arsénico en el agua, pero como no se puede, decimos, bueno, que no tenga más de 10 microgramos por litro, o 50 microgramos por litro, dependiendo de quién haya escrito la norma. El nivel guía de calidad de agua para vida acuática, o sea, hay un máximo tolerable si el uso es bebida de humanos o si el uso es vida acuática, ¿no? Como decíamos, bueno, el uso determina qué es lo que yo voy a considerar lo máximo tolerable. El Código Alimentario Argentino son todas medidas tolerables de presencia de sustancias químicas o biológicas en los alimentos que ingerimos. Niveles guía de calidad de suelo, como los que están en el decreto 831 de la ley 24051 de residuos peligrosos, que define niveles guía para la presencia también de hidrocarburos, de metales, para suelo de uso industrial, de uso agrícola o de uso residencial, los límites de migración de elementos en juguetes, pensando en que los juguetes pueden ser llevados a la boca por el niño y por lo tanto hay que ensayar que el producto químico con el que fue pintado o con el que fue construido, si tiene trazas de metales o de compuestos orgánicos que puedan ser tóxicos, que lo que va a migrar del juguete, y así es como se van definiendo los distintos riesgos aceptables. En definitiva, estudiar un sitio contaminado o estudiar los riesgos para la salud y cuán contaminado está un sitio es ver si la cantidad de contaminantes está o no dentro del riesgo aceptable y si no, cómo lo vamos a llevar hasta ahí. Cuando las sustancias son cancerígenas, y ustedes ya van a haber visto que, bueno, para los cancerígenos eh, no hay un umbral, digamos, ¿no? La mayoría de los cancerígenos, aunque la mayoría tienen efectos genotóxicos, sabemos que algunos no tienen efectos genotóxicos, y quizás los que no tienen efectos genotóxicos podrían tener un umbral de efecto. Eh, ante la sospecha de la genotoxicidad de un cancerígeno, se asume que ninguno tiene un valor umbral, no hay ningún valor seguro para un agente cancerígeno, y cualquier dosis podría llegar a producir bajo ciertas condiciones de vulnerabilidad del receptor un cáncer. Entonces, el riesgo aceptable para los cancerígenos se suele establecer en función de cuánto uno está dispuesto a aceptar como exceso de cáncer, atribuible a la presencia de ese cancerígeno. Entonces, sabemos que en el aire puede haber cromo, puede haber benceno, puede haber distintos agentes cancerígenos, y entonces la misma Organización Mundial de la Salud, y estos en realidad son valores que en algún momento publicó la División Europea de la OMS, son bastante viejos y la verdad es que no se han actualizado, pero siempre me pareció interesante ponerlo como ejemplo, ¿no? Porque cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda niveles guía de calidad de aire, lo que dice es, señores gobiernos, ustedes hagan lo que quieran, pongan el valor que quieran como valor aceptable de contaminación atmosférica, pero sepan que si aceptan, por ejemplo, para cromo 6, 2,5 nanogramos por metro cúbico, están aceptando que uno de cada 10.000 habitantes va a tener un cáncer de pulmón por ese cromo que está en el aire.
Si ustedes aceptan 0,25 nanogramos por metro cúbico, uno de cada 100.000 habitantes va a tener un cáncer de pulmón por haber respirado durante toda su vida ese cromo que ustedes están permitiendo que haya en el aire. Entonces, cada vez que un gobierno dice, esta es la resolución con los valores límites tolerables para contaminación atmosférica, contaminación de alimentos o migración de elementos constitutivos de los juguetes, está diciendo, cuando es un cancerígeno, estamos permitiendo que uno de cada 10.000, 100.000 o 1.000.000 de personas tenga una enfermedad cancerígena, porque nosotros tenemos que permitir esto, porque no podemos no permitirlo, ¿sí? Nuestro país y la mayoría de los países en general toma valores de riesgo de 1 en 100.000 para cancerígenos, ¿no? Se suele decir que se tolera 1 por 10 a la menos 5 como riesgo cancerígeno para los contaminantes cancerígenos. Y esto suele ser también el valor al que se espera llegar con las acciones de remediación, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, acá esto está contaminado con hidrocarburos, vamos a remediar, pero ¿hasta cuándo remediamos? ¿Hasta que el suelo esté prístino y tenga 0? No. Hasta que tenga una concentración equivalente a un riesgo de exceso de cáncer de 1 por 10 a la menos 5. Eso significa que una de cada 100.000 personas que viva en este lugar y se exponga durante toda la vida en este sitio remediado hasta este valor, tiene una posibilidad en 100.000 de tener un cáncer. Lo mismo pasa con los valores permitidos para arsénico en agua de bebida, ¿no? Solamente a título de ejemplo para comprender esto de el riesgo aceptable, ¿no? Porque es muy fácil decir, queremos riesgo cero, pero el riesgo cero no existe, ¿sí? Y entonces hay que familiarizarse con el riesgo que implica, digamos, los máximos permitidos en nuestras normativas. Yo creo que los organismos de gobierno, los gobiernos, el Congreso de la Nación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, cuando sacan una norma diciendo, bueno, se tolera esto, ¿sí? Deberían decir, y con esto estamos tolerando, que haya tantos casos de enfermedad porque no podemos prohibir esta sustancia porque alteraría, digamos, la calidad de vida de mucha gente que necesita, digamos, de los productos que implican la emisión de estas sustancias, ¿no? Con ese sinceramiento que tiene que ver con la madurez con la internalización, ¿no? de estos conceptos, todavía estamos un poquito lejos de tenerlo. Pero bueno, hablando del arsénico, porque sabemos que el arsénico es un contaminante natural en nuestro país, que se habla de más de 4 millones, a esta altura más, que toman agua con arsénico fuera de los valores recomendados, por lo menos por la Organización Mundial de la Salud. La tolerancia es de 10 partes por billón en el agua, ¿no? O sea, 10 microgramos por litro de agua de bebida. Para esto, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, como no tenemos un valor seguro, podemos decir que 10 partes por billón está hablando de un riesgo incremental de cáncer de piel en 6 personas cada 10.000 expuestas. O sea, fíjense que está un poco por encima de esto que decimos que en general se tolera 1 cada 100.000, ¿sí? Acá estamos tolerando 6 cada 10.000, ¿no? En las personas que tomen agua durante toda la vida con 10 partes por billón.
Bueno, la Argentina todavía está discutiendo si en realidad tolera 50 partes por billón, porque es imposible llegar a las 10 partes por billón en una gran parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y la gente en general, digamos, toma con suerte entre 10 y 50, ¿sí? Y esto está basado, bueno, en análisis de riesgos, porque está basado en estudios que muestran cuál es la dosis. Acá yo les cité los valores del MRL de la ATSDR. La ATSDR es la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que publican monografías con el análisis de riesgo tóxico de los agentes químicos que se encuentran más involucrados en los sitios contaminados de los Estados Unidos, y establecen esto que llaman los MRL, que son los mínimos niveles de riesgo, y como vemos acá, bueno, definen para el agente químico una ruta de exposición, una duración de efecto aguda o crónica, y una dosis de mínimo riesgo en miligramos kilo día, con un factor que es un factor de incertidumbre en función del origen del dato, si es a partir de humanos, a partir de animales, de la calidad de los estudios, el efecto crítico que tomaron, en este caso para efectos agudos gastrointestinal, para efectos crónicos, efectos dermales. Ese factor de incertidumbre de 10 o de 13 es porque en general 10 significa que hay más incertidumbre porque en general son resultados de animales, y 3 hay menos incertidumbre porque hay mucho dato de humano, digamos, con hidroarsenicismo que se conoce en el planeta. Entonces la dosis que yo puedo establecer de mínimo riesgo la puedo tomar de muchos datos, digamos, que muestran evidencia en humanos, ¿no? Bien, entonces, con toda esta información y con, bueno, en realidad hay mucho estudio hecho de cáncer de piel en humanos a partir de los estudios en Bangladesh y en West Bengal, a partir de poblaciones expuestas a arsénico en agua de bebida. Volvemos a decir, cuando definimos un límite máximo permitido, ¿sí?, estamos diciendo que toleramos un riesgo para la salud. Y esto se debe poner en evidencia también si llegamos a este nivel de detalle, que siempre deberíamos, en los estudios de los sitios contaminados. Bien, resumiendo la metodología de evaluación de los sitios contaminados, les cuento que, bueno, en realidad esto surge de un manual publicado hace mucho tiempo, 1999, de metodología de identificación y evaluación de riesgos para la salud en sitios contaminados, escrito por Fernando Díaz Barriga, digamos, en un proyecto colaborativo de la OPS y la Agencia de Cooperación Alemana, y adaptando y resumiendo las metodologías de la ATSDR que vimos recién, de la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, y de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Este manual, que en su momento escribió Fernando, que vino a darnos un curso en Argentina a representantes de toda la red de toxicología de la Argentina en el año 2004, y a partir de ahí no se fue más, o se fue y vino siempre, porque nosotros empezamos a estudiar sitios contaminados bajo esta metodología, y en general tuvimos durante los primeros 4 o 5 años mucho apoyo de su parte. Después se casó con una argentina y se la llevó a vivir a México, y entonces ya empezó a venir menos.
A partir de este manual y de esta metodología, incluso se elaboró un curso de autoinstrucción en la metodología de identificación y evaluación de riesgos para las zonas y sitios contaminados, todavía está disponible en la web, también como una colaboración entre la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, o sea que si quisieran podrían entrar a buscar estos documentos. Ya no da créditos porque el curso quedó un poco viejo, digamos, pero incluso el CEPIS, que es el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, ya no existe más, digamos que era el lugar desde donde se administraban estos cursos. Bien, pero nos quedó el conocimiento y a partir de ese conocimiento hoy podemos ir actualizando con nueva bibliografía y con avances en relación a la implementación de esta metodología. Básicamente la metodología lo que hace es aplicar los conceptos de evaluación de riesgo para los productos químicos que están por salir al comercio, que se testean en cuanto a su toxicidad en animales, su eficacia, se evalúan las exposiciones y se caracteriza el riesgo para decidir si el riesgo justifica los beneficios de la sustancia y se puede liberar al mercado. Esta, digamos, metodología aplicada a la aprobación de productos químicos fue internalizada al estudio de sitios contaminados. Entonces, ¿qué propone? Propone que frente a un sitio presuntamente contaminado, uno primero identifique los peligros, lo que podría llamar las amenazas, ¿sí? Digo, si vamos a hablar de agentes químicos, uno tiene que saber, bueno, ¿qué agentes químicos voy a tener acá? ¿Sí? O podría tener acá. Un sitio contaminado por una fundición de metales. ¿Sí? Bueno, ¿qué metales? ¿Y qué es lo que yo sé que se fundía en este lugar? Bueno, se fundían metales que tenían plomo, arsénico, zinc, estaño, cromo y mercurio. Bien, perfecto. Listo, peligros, ¿sí? Identifico cuál es la peligrosidad de cada uno de esos metales, ¿sí? Bueno, este es un tóxico para el sistema nervioso central, este es un cancerígeno, este es un tóxico para el neurodesarrollo, este es un tóxico reproductivo. Listo, todos esos efectos peligrosos que tienen esos agentes químicos, y tengo una primera identificación de los peligros. Luego evalúo la toxicidad. Entonces voy a ver esos efectos, ¿sí? Este es cancerígeno, este es reprotóxico, este es tóxico hepático, este es tóxico... ¿A qué dosis? ¿Sí? Cuando hablo de evaluación de la toxicidad, digo curva dosis-respuesta. ¿A qué dosis es tóxico? ¿A qué concentración en el aire, en el agua, yo voy a ver efectos negativos? ¿Cuál es la mínima dosis a la que yo voy a ver efectos negativos? ¿Sí? Hasta ahí estaba yo en un escritorio, ¿no? Y después digo, bueno, a ver, vamos a evaluar la exposición. La gente que se va a exponer, ya sea que pase caminando por este sitio, que respire el aire de este sitio, que el aire de este sitio vaya para donde están las viviendas y a qué concentración va a llegar a las viviendas. Va a contaminar el agua, va a contaminar el suelo, los niños que juegan sobre ese suelo, ¿a cuánto van a estar expuestos? Esa cantidad a la que van a estar expuestos, ¿supera las dosis mínimas tóxicas? ¿O supera las dosis de no riesgo, que son las que están inmediatamente por abajo de la dosis a la que aparece el efecto? Y con eso, entonces, yo voy a poder caracterizar el riesgo. Yo puedo decir, bueno, hay un riesgo
digamos, importante, hay un riesgo para la salud pública que hace que sea urgente tomar acciones. La verdad es que hay un riesgo, pero solamente va a afectar a los más vulnerables, porque está dentro de lo que se consideran riesgos tolerables, y entonces solamente voy a ejercer acciones de monitoreo, ¿sí? Y esto va directamente relacionado con acciones de comunicación de riesgos y de manejo de riesgos, que incluso pueden empezar antes de hacer todo el proceso, ¿sí? Yo recuerdo cuando Fernando vino a una de las primeras evaluaciones de sitio, que fue la de San Antonio Este, llegamos al lugar y cuando él vio la magnitud de la contaminación y los datos que ya había de algunos chicos a los que se les había medido plomo en sangre, digamos, y se empezó a diseñar el proceso de investigación que iba a llevar a la evaluación del sitio, lo primero que dijo es, bueno, acá pongan un cerco perimetral, eviten que los chicos ingresen a este lugar que hay ya pruebas de que está contaminado, porque había mediciones hechas en suelo, nos hacía 10 años que se conocían las concentraciones en ese sitio. Normalmente cuando uno empieza a abordar un sitio contaminado tiene mucha información que ya se fue recopilando sobre el lugar. Digo, lamentablemente hoy es así, digamos, ¿no? Cuando llega la denuncia a las puertas de nuestras oficinas, digamos, ya se sabe bastante, ¿sí? Sobre los lugares. Entonces, uno puede empezar a realizar intervenciones de control de riesgos, de manejo de riesgos, aun cuando todavía no haya evaluado el proceso. Así que después uno tenga que decir, bueno, saquen el cerco perimetral porque me di cuenta que no, digamos, ¿no? Pero uno podría, frente a una fuerte sospecha, tomar esas medidas. Lo mismo que la comunicación de riesgos, para que las medidas de manejo de riesgos sean efectivas en estos casos donde la exposición de las poblaciones existe como posibilidad, digamos, la comunicación es fundamental para que sean efectivas, ¿no? Si la gente no se entera, digamos, no va a tomar ningún tipo de recaudo. ¿Cómo se instala esta metodología de evaluación de sitios contaminados, digamos, ¿no? Para hacer un poquito de historia. Acá vemos la página de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, hablando de la tragedia de Love Canal en el año 1979, y este fue el caso que determinó que los Estados Unidos implementaran, primero, abrieran la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, crearan una ley para hacer un inventario de sitios contaminados y un fondo para la remediación de esos sitios contaminados. Todo empezó, escribieran la metodología para la evaluación de riesgos de los sitios contaminados y la determinación de los sitios contaminados. Y todo esto empezó en 1979, cuando en un barrio, eh, en un barrio de Nueva York, digamos, cuando en realidad un canal que había sido utilizado durante muchos años como repositorio de los residuos de una industria química, fue comprado por el valor de $1 por un agente inmobiliario que sobre ese terreno, digamos, sobre ese canal, lo rellenó y construyó un barrio residencial. Y con el correr de los años, la gente empezó a ver eh, que sentía olores raros, que los sótanos de las casas por ahí se infiltraban con sustancias con olores raros, y después de un ciclo de muy fuertes tormentas e inundaciones, empezaron a emerger, digamos, los contenedores de los residuos peligrosos, y el barrio tuvo que ser erradicado. Y esto dio lugar a una serie de medidas para inventariar
tantos otros sitios que había en el país. Y se creó, como decíamos, esta agencia de sustancias tóxicas y registro de enfermedades, que tiene muchas monografías para las sustancias tóxicas que suelen aparecer con mayor frecuencia en los sitios contaminados que están inventariados y que son una muy buena fuente de información para nosotros, porque por otro lado tiene mucha información traducida al español. Como verán, esta es la página que tiene, por ejemplo, las hojas de información para la comunidad traducidas al español, informes de salud pública traducidos al español. También es cierto que hoy con, con el traductor que tiene Google, la página se puede leer en español, aunque no tenga una versión original en español. Y esto es parte de la bibliografía más actualizada que hoy podemos incorporar a nuestro bagaje para hacer este tipo de estudios y de evaluaciones, ¿no? Lo que vemos a la derecha es el manual metodológico del Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados de la Argentina, que es de diciembre del 2006, o sea, tampoco es tan nuevo, y que tiene una serie de, digamos, tiene una sistematización de los pasos para hacer la evaluación, que no incluye los estudios de salud poblacionales, ¿no? O sea, son estimaciones de efectos para la salud, pero a partir de datos de contaminación. Y estos 3 libros son libros de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, uno que tiene la guía metodológica sobre salud en la evaluación de impactos ambientales. Estos son más recientes, digamos, son de los últimos 10 años. Salud y territorio, que son aplicaciones prácticas de los sistemas de información geográfica para la salud ambiental, donde pueden ver un artículo sobre la cuenca Matanzas-Riachuelo, que publicamos ahí. Y el otro, que son aplicaciones prácticas de la metodología, que es el último que salió de esta serie. Bueno, y hacemos un corte acá y continuamos en la próxima clase.